Halloween ya está a la vuelta de la esquina, tan solo quedan 172 días y estoy muy emocionado. Así que para celebrarlo os voy a contar una serie de experiencias paranormales que he estado experimentando durante los últimos días. Así que, si me lo permitís, voy a cambiar un poco el registro. La muerte es una cosa muy seria y que estoy seguro que a la mayoría nos aterra, ya que es algo inevitable. Yo mismo tuve una experiencia cercana a la muerte una vez. Fue un día que estaba en la calle con mis amigos y me comí 30 sobres de ketchup del McDonald's con una litrona en la mano para asegurarme de que bajen bien. Para poco después quedarme dormido en un cajero del Banco Santander por estar completamente inmovilizado debido a la indigestión. Pero sin embargo, durante los últimos meses he estado viendo a diversos personajes de distintos mangas y animes que deberían habernos dejado pasearse a sus anchas como si nada hubiese pasado. Pese a que todos hayamos visto cómo fallecían con nuestros propios ojos, estos son 7 personajes revividos captados en cámara. Bakugo siempre fue una persona bastante problemática. Él era conocido por hacer bullying a sus compañeros del colegio y tener muchos problemas de ira. Pero sin embargo, Bakugo nos dejó un día mientras estaba de servicio como héroe. Ese fue un día devastador para todas las quinceañeras que se encontraban en el espectro autista. Sin embargo, al día siguiente, algo paranormal sucedió. Bakugo fue visto por muchos lectores completamente vivo, cuqueando a Deku y comprándole la Nintendo Switch, como si nada hubiese pasado. La masacre de Ohara fue un evento terrible. Muchas personas perdieron la vida por simples hechos políticos. La única superviviente fue la pequeña Nico Robin, quien fue delatada al gobierno mundial por culpa del chivatazo de un usuario de 4chan. Saúl fue una de las víctimas de ese nefasto evento, pero sin embargo muchos lectores afirman haber visto a Saúl hablando con Robin, como si nada hubiese pasado. Durante el arco de Egghead o el de Elbaf, no lo sé, el facing de este manga es tan malo y está tan artificialmente estirado que ya no me acuerdo de cuándo pasaba esta babosada. Jujutsu Kaisen es una obra en la que se masca la tragedia. Por desgracia, muchos personajes secundarios perdieron su vida luchando contra las maldiciones, como por ejemplo Gojo Satoru, quien acabó partido como el Among Us. Sin embargo, Nobara fue asesinada por Mahito, la maldición de grado especial, que parece una mujer, que tanto me gusta. Yo estoy loco por entrarle, le quiero expandir el dominio ese que trae allá atrás. Aunque todos hayamos visto cómo Nobara fue headshoteada por Mahito, muchos lectores afirman que Nobara fue vista al final del manga, como si nada hubiese pasado. Nobara también ha sido vista en Jujutsu Kaisen módulo, con aspecto de cincuentona, pese a tener 80 años. Muchos usuarios de 4chan teorizan que hizo un pacto con el diablo. Chainsaw Man es una obra demoníaca, por lo que está repleta de demonios y de momentos de desasosiego. Denji es conocido por ser usuario de Reddit y por estar suscrito a muchos OnlyFans y canales de chaturbate. Aunque a Denji le mueve el simpeo y la paja, ha sufrido la muerte de muchos de sus amigos y se comió a Makima, el amor de su vida, para merendar. Pero sin embargo, Denji afirma haber sufrido un reinicio y ahora todos sus amigos están vivos junto a él. Tantas resurrecciones en tan pocas páginas son un evento bastante paranormal. Los Skinwalkers son criaturas que imitan el aspecto de sus víctimas para poderlas cazar más fácilmente, pero sin embargo, esas imitaciones nunca son perfectas y siempre presentan bastantes imperfecciones. Ese es el caso de Boruto, una burda imitación de Naruto, pero que no logró destronar a su predecesor. Pese a que Boruto empezó siendo bastante seguida
por los mayores fans de Naruto. Con el tiempo, la gente fue dejando de verlo, lo que ocasionó que la franquicia vaya muriendo lentamente. Aunque la franquicia está muertísima, de vez en cuando los fans afirman haber sentido una psicofonía o algún espejismo llamado Boruto Blue Vortex. El villano principal de Persona 2 es el villano final de Persona 2, el cual es derrotado al final de Persona 2, que es la segunda entrega de la saga Persona. Tras terminar la batalla final de Persona 2, vemos cómo el villano principal de Persona 2 pierde la vida. Sin embargo, el fandom de la saga Persona, específicamente los fans del Persona 2 que han jugado a Persona 2, aseguran haber visto al villano principal de Persona 2 vivo tras los eventos de Persona 2, bebiendo cerveza en un bar de Rosario, en Argentina. Esto es muy extraño, ya que todos los que han jugado al Persona 2, o los que han visto el anime de Persona 2, o los que han visto un gameplay de Persona 2, o los que han visto un resumen de Persona 2, aseguran haber derrotado al villano principal de Persona 2 y ver cómo el villano principal de Persona 2 perdía la vida. En el clímax de Persona 2, ahora todos los fans de Persona 2 se preguntan ¿cómo habrá llegado a Argentina el villano principal de Persona 2? Jeffrey Epstein fue una persona bastante nefasta, a quien le gustaba mucho lo que le encantaba. Guiño, guiño. Él se dedicaba a chantajear a gente poderosa con fotos en situaciones embarazosas, junto a chicas de la edad objetivo de iTown Gameplay. Eso provocó que Jeffrey presuntamente pierda la vida en su celda. Sin embargo, mucha gente asegura que Jeffrey renació tras su muerte y que ahora se hace llamar Rudeus Greyrat de Mushoku Epstein. Esos solo han sido algunos de los resucitados que han sido captados en cámara, pero por desgracia, con el tiempo, a medida que la industria del manga se sigue volviendo cada vez más mediocre, se sospecha que veremos cada vez a muchos más personajes resucitados. Pero creer en ello o no, lo dejo a tu criterio. Ahora, te mando un beso en el chicloso. Asterisco, le da una nalgada. Asterisco.